Artro viene de articulación y logía, bueno, una disciplina. O sea, básicamente que vamos a ver las articulaciones del miembro superior. Todas, no. Bien, porque son muchas y muchas son, digamos, innecesarias saberlas, pero las principales las vamos a ver con lujo de detalle y las otras las vamos a mencionar. Antes de entrar de lleno a las articulaciones del miembro superior, yo les quiero mencionar algo de, más que nada, un consejo para ustedes. Cuando uno habla de articulaciones, es fácil perderse. Bien, es fácil no seguir un orden y empezar a tirar información un poco desordenada, etc. Cuando entonces uno está exponiendo sobre una articulación, en este caso nosotros vamos a hablar del miembro superior, pero lo que yo estoy explicando ahora aplica para cualquier articulación, para la cabeza, para una articulación del tronco, del miembro inferior, del pie, de la rodilla, de las vértebras, de lo que fuera, no importa. Entonces, cuando uno se enfrenta a una articulación, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Primero de todo, decir qué tipo de articulación es. Ustedes ya saben que según el grado de movilidad, las estructuras que lo componen se clasifican en diartrosis, sinartrosis, bien, anfiartrosis y sinsarcosis. Dentro de ellas se encuentran géneros, dependiendo de las superficies articulares, dependiendo en qué elementos de unión intervengan, etc. Las más importantes por lejos son las diartrosis, que son las móviles por excelencia, ¿bien? Son las que nos permiten movilizarnos, etc. No digo que las otras no sean importantes, simplemente que ahora nosotros vamos a ver en esta clase diartrosis, por eso yo hago énfasis en esto. Las diartrosis, a su vez, dependiendo las características anatómicas de las superficies articulares, se van a clasificar en géneros. Bien, por ejemplo, artrodias, que vendrían a ser superficies planas, condilias, que vendrían a ser superficies condilias, enartrosis, que vendrían a ser superficies esferoideas, trocoides, troclear, silla de montar, etc. Entonces son géneros. El tipo es diartrosis y el género es lo que yo comenté. A su vez, las diartrosis presentan también una cápsula fibrosa, que muchas veces está tapizada por una membrana sinovial. Esa membrana sinovial es tejido epitelial, que secreta un líquido que es el líquido sinovial. Ese líquido sinovial cumple funciones importantes de lubricación y nutrición. Bien, a su vez, las superficies articulares de las diartrosis, como están constantemente en movimiento, están tapizadas por un cartílago, que es el cartílago articular, que tiene como función evitar el roce de hueso con hueso y así obviamente evitar la erosión ósea, la destrucción del hueso, sumado a que todo eso está lubricado por el líquido sinovial, etc. Además de eso, como son articulaciones que están en completo movimiento, muchas se soportan mucha carga, tienen que tener elementos que mantengan unidas las superficies articulares y que son que son la cápsula fibrosa y los ligamentos, ¿bien? O sea que las diartrosis van a presentar ligamentos. También, muchas veces, como las superficies articulares no contactan de la mejor manera posible, la naturaleza nos dotó de elementos de coaptación, ¿bien? Como son, por ejemplo, los meniscos, como son, por ejemplo, los rodetes, ¿bien? Rodete glenoideo, rodete cotiloideo, etc. O labrum, también se llama labrum, que tiene como funciones mejorar la adaptación de las superficies articulares. Dicho todo esto, entonces, pasamos al consejo. Cuando uno habla de articulaciones, ahora van a ver cómo lo aplico yo a este caso, pero puede ser cualquier caso. Cuando uno habla de articulaciones, primero tiene que decir qué tipo de articulaciones, qué género, dependiendo del tipo, ¿bien? Y luego tiene que decir cuáles son las superficies articulares que intervienen y qué huesos intervienen en esa articulación, si tiene o no tiene cápsula fibrosa, si tiene o no tiene membrana sinovial, si tiene o no elementos de coaptación y si los tuviera, cuáles son y qué función cumplen. Y por último, mencionan los ligamentos que refuerzan esa articulación. Y cuando uno habla de ligamentos, más o menos tener una noción de dónde hasta dónde se extiende el ligamento, o sea, entre qué estructuras óseas se extiende. Entonces, dicho esto, sí, pasamos ahora a la descripción de las articulaciones según este esquemita. Bien, acá tienen un cuadro que resume de forma muy acotada las diferentes articulaciones
en lo que es la cintura escapular, bien, son estas que observamos acá, el tipo y el género de articulaciones. Ven, tenemos la articulación acromioclavicular, la esternocostoclavicular, la escápula torácica y la glenohumeral o escapulohumeral. Si pasamos entonces a la articulación acromioclavicular, es una articulación del tipo de las diartrosis, bien, del género de las artrodias, o sea, planas. Las superficies articulares que están interviniendo en este caso son, por un lado, la extremidad lateral de la clavícula y por el otro, el acromion de la escápula, bien, que vendría a ser esa eminencia ósea distal de la espina del omóplato. Ahí vemos el acromion, ahí vemos la clavícula. Las superficies articulares están tapizadas por cartílago articular, que está acá representado en celeste, bien, y básicamente lubrica los diferentes segmentos óseos para evitar, obviamente, la erosión ósea, como les comenté. A su vez también presenta una cápsula fibrosa que me refuerza esta articulación para que las estructuras óseas no se me separen. Esa cápsula fibrosa está tapizada por membrana sinovial, recuerden que secreta un líquido sinovial, y en este caso no presenta elementos de coaptación, bien, no presenta ni meniscos ni nada, pero sí va a presentar ligamentos que son importantes. Bien, uno de ellos es el ligamento acromioclavicular, que se extiende entre el acromion y la extremidad lateral de la clavícula. Tenemos el ligamento coracoacromial, que se extiende desde la extremidad del acromion, desciende hacia abajo y hacia adentro, hacia el extremo lateral de la apófisis coracoides de la escápula. Luego tenemos el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo. El ligamento conoideo tiene forma de cono con una base que se inserta en el borde anteroinferior de la cara inferior de la clavícula y desciende y se inserta en la extremidad más interna de la apófisis coracoides. Bien, mientras que el ligamento trapezoideo tiene forma de trapezoide y se extiende desde el borde anteroinferior de la extremidad del tercio externo de la clavícula y desciende y se inserta en el borde superior de la apófisis coracoides. Si vamos entonces ahora a la articulación esternocostoclavicular, vamos a ver que es una articulación del tipo de las diartrosis, del género de las encaje recíproco o en silla de montar. Las superficies articulares que intervienen en este caso van a ser de 3 huesos. Tenemos la extremidad medial de la clavícula, tenemos el primer cartílago costal y la extremidad anterior de la primera costilla, y tenemos el manubrio esternal, bien, de lo que es el esternón. Entonces esas 3 estructuras óseas se van a estar articulando entre sí. Fíjense, extremidad medial de lo que es la clavícula, manubrio esternal, y acá vendría a ser el primer cartílago costal con la extremo anterior de la clavícula. Es una articulación que presenta una cápsula fibrosa con membrana sinovial y su líquido correspondiente, no presenta elemento de coaptación, y los ligamentos que refuerzan esta articulación van a ser los siguientes. Por un lado, el ligamento costoclavicular, que se inserta desde el borde anteroinferior del tercio interno de la clavícula hacia el borde superior de la cara anterior del tercio interno o anterior de la primera costilla. Tenemos un elemento de coaptación acá, que algunos autores lo mencionan y otros no, que es el disco articular. Bien, el disco articular es una estructura fibrosa de tejido conectivo que lo que hace es mejora la adaptación de las superficies articulares. Tenemos el ligamento interclavicular, que se extiende desde extremidad interna de la clavícula a extremidad interna de la otra clavícula. Y tenemos 2 ligamentos externos claviculares. El ligamento externo-clavicular anterior, que se extiende desde la extremidad interna de la clavícula y desciende hacia el manubrio esternal por delante, y si no lo hace por detrás, que acá no se observa. Bien, lo hace del otro lado. Y si vamos a la articulación glenohumeral, bien, o escapulohumeral, es la articulación del miembro superior de las más importantes. Bien, tenemos que es una articulación del tipo de las diartrosis, bien, del género de las enartrosis o esferoideas.
porque se corresponden con su superficie articular, se corresponden con segmentos de esfera. Los huesos que se están articulando acá van a ser los siguientes. Por un lado, va a estar representado por la cavidad glenoidea de la escápula, que va a recibir a la cabeza de la epífisis proximal del húmero. Ambas superficies articulares están tapizadas por cartílago articular. Esta articulación está reforzada por una cápsula fibrosa. Bien. Y vamos a ver que existe un elemento de coaptación importantísimo, que es el rodete glenoideo o labrum glenoideo. Fíjense esta imagen. Esto que observamos acá es la cavidad glenoidea. Bien, acá. Esta es la cavidad glenoidea que está tapizada, fíjense, por esto que es cartílago articular. Bien, ahí. Cavidad articular, que sería todo esto. Esto que está en negro acá es la cavidad articular donde hay líquido, que es líquido sinovial. Bien. Como la cavidad glenoidea de la escápula es poco profunda, bien, lo que existe entonces es esto, que es el rodete glenoideo, que se inserta en todo el margen de la cavidad glenoidea y tiene como función ampliar lo que es la profundidad de esta cavidad. Entonces, de esa manera, al aumentar la profundidad, permite que la cabeza humeral ingrese de forma perfecta a la cavidad glenoidea y no se salga. Toda esta articulación entonces reforzada por una cápsula fibrosa que vamos a ver acá. En esta imagen se observa bien lo que es el rodete glenoideo, bien, toda esta estructura que vemos acá. Y esto blanco es la cápsula fibrosa, que fíjense que se insertan todos los márgenes óseos de la articulación. Bien, acá vemos la cápsula articular o cápsula fibrosa. Esa cápsula fibrosa impide que la cabeza humeral se separe. Bien, a su vez, como si esto fuera poco, a esta cápsula articular se le van a adosar o la van a reforzar diferentes ligamentos de la articulación glenohumeral que son importantes, que son 4. Bien, tenemos en amarillo el ligamento córaco-humeral, que se extiende desde el vértice de la apófisis coracoides hacia el labio interno de la corredera bicipital. Bien, la corredera bicipital, fíjense, es esta que vemos acá, tiene dos labios, un labio interno y un labio externo. Bueno, si uno continúa el recorrido, acá estaría el labio interno de la corredera bicipital, entonces ahí se va a estar insertando el ligamento córaco-humeral. Y los otros 3 ligamentos van a ser los glenohumerales. Tenemos el ligamento glenohumeral superior, ahí pintado en azul, bien, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. ¿Desde dónde hasta dónde van? Básicamente van a ir desde el margen óseo de la cavidad glenoidea, ambos 3 parten de ahí, y van a insertarse en el cuello anatómico del húmero. Uno lo hace por arriba, que sería el superior, otro lo hace en la mitad, que sería el medio, y otro lo hace por debajo, que sería el inferior. Esto se está viendo tanto desde adelante como desde atrás, ¿bien? No es que solamente están adelante estos ligamentos. Fíjense, si yo lo miro desde atrás, ¿qué es esto? Tenemos lo mismo, glenohumeral superior, glenohumeral medio, glenohumeral inferior. Desde atrás y de acá desde adelante, ¿bien? Tenemos entonces los glenohumerales anteriores y los glenohumerales posteriores. Y así refuerza toda la cápsula articular. Esta articulación es móvil por excelencia, permite, fíjense, la flexoextensión, permite una flexión de 50 grados y una extensión de 25 grados, y si uno combina los movimientos de rotación y abducción, forman los movimientos de circunducción, ¿bien? Que vendría a ser la realización de todos los movimientos en simultáneo.